Continuamos con albañilería confinada del conjunto estructural, la parte de muro. Recordemos que el conjunto estructural tiene elementos como cimentación, muro, arriostres y losa aligerada. En esta ocasión veremos la parte de muros, donde un muro portante es una estructura de soporte que forma parte integral de la estructura de un edificio. Su función principal es llevar el peso de la construcción y redistribuirlo hacia los cimientos. Estos muros son fundamentales para la estabilidad y la resistencia del edificio. Ahora tengamos muy en cuenta algo que es bastante importante, que es un muro portante. Básicamente es ladrillo King Kong más mortero. Estos materiales son los que constituyen a este muro portante. Y también hay que tener muy en cuenta con lo que es tabique, en el cual tabique es una pared delgada que se utiliza para dividir espacios dentro de un edificio. Por lo general, los tabiques no son estructurales, lo que significa que no soportan cargas significativas de la construcción. Se construyen con materiales ligeros como ladrillos, bloques de hormigón o paneles de yeso. Los tabiques se utilizan para crear habitaciones, separar áreas y proporcionar divisiones internas en una estructura. Tabique es ladrillo pandereta más mortero, lo cual solamente es usado para crear divisiones. Muy en cuenta eso, porque se comete el error que se usa al ladrillo pandereta en vez de King Kong. Sé que es más económico, más viable en las construcciones, pero también tengamos muy en cuenta que cada material o cada elemento tiene su propia función, y en la función de soportar cargas, y para la albañilería confinada es el ladrillo King Kong. Sé que es más costoso y todo, pero verdaderamente esa es su función, y el ladrillo pandereta es solamente para tapar espacios y crear divisiones, como se ve en la figura 9, donde menciona prohibido. Es peligroso usar este material para construir un muro portante, y verdaderamente es muy peligroso. Tengamos muy en cuenta por la seguridad de todos y más que nada por nuestros seres queridos que siempre recargan. Los muros portantes le proporcionan la fortaleza y la solidez necesaria a una vivienda, es decir, la vuelven más resistente. Observemos en la figura 10, ahí donde se muestra uno de los trabajos que realiza el muro portante, que es soportar y transferir la carga o el peso mismo de los pisos superiores. Como se puede ver, ya las mismas flechas en azul te describen lo que es la distribución de carga. Como se puede apreciar, una edificación es la superposición de varios edificios separados por los techos, que son losas aligeradas de concreto armado, los cuales se apoyan en los muros en toda su longitud por medio de vigas soleras. En caso de una vivienda de 2 pisos, como tenemos ejemplo en la figura 10, la transferencia de los pesos de un nivel a otro sucede de la siguiente manera. El peso del segundo piso es distribuido a los muros de ese mismo nivel de la manera que indican las flechas, como se pueden ver las flechas azules. Igualmente, el peso del primer piso es distribuido a sus propios muros, como indican las flechas del primer nivel, sumándose a esto todo el peso del segundo piso. También, como podemos ver en la imagen, esto se acumula. Entonces, la acumulación del peso del segundo piso más la acumulación del primer piso es lo que llega a las cimentaciones. Por otro lado, también es muy importante, tengamos muy en cuenta la acumulación de los pesos de las cargas que tiene que soportar. Y de esta manera, los muros del primer piso son muy distintos a los muros del segundo piso. El primer piso deberían ser más robustas y del segundo piso menos. En este caso, hablando de solo de 2 pisos. Ya en caso de que son de varios niveles, entonces obviamente también tenemos que ver esta característica muy importante. Por otro lado, estos mismos muros portantes tienen que realizar otro trabajo adicional, lo cual es soportar y transferir las cargas que producen los sismos. Como se puede ver en la imagen o en la figura 11, el sismo lo consideramos como un factor B o en forma D. Las flechas como indican que sería la dirección en la cual se produce el sismo. No podemos saber si es en forma horizontal, vertical. Como ejemplo tenemos ahí las flechas. Es importante mencionar que con cierta frecuencia los muros portantes tienen que realizar estos dos trabajos al mismo tiempo, lo cual demanda un gran esfuerzo para cada muro portante. Y por esta razón es muy importante lo siguiente: utilizar excelentes materiales, contar con buena mano de obra y tener un buen diseño estructural, planos estructurales. Por eso toma en cuenta estas recomendaciones que te voy a presentar más adelante, pero también hasta este punto hemos visto que es muy importante tener el material que es el ladrillo King Kong. Ladrillo King Kong son para los muros, pandereta para crear divisiones, los cuales pueden ser cualquier división, pero que no soportan ningún carga, solamente su propio peso. Los dos factores más importantes que se debe tener en cuenta son los siguientes: la necesidad de tener muros portantes en las dos direcciones. ¿Eso qué nos quiere decir? Por ejemplo, el sismo no solamente se va a producir en la dirección Y o solamente en la dirección X, sino en varias direcciones. Es por eso, como generalmente las casas son de un diseño rectangular, lado Y en forma de lado X, entonces horizontales y verticales. Un sismo es un fenómeno natural que ocasiona, entre otros efectos, que la vivienda se sacuda como si alguien la empujara lateralmente. Estas fuerzas pueden sacudir la vivienda en distintas direcciones, como en la dirección X o dirección Y, y por lo tanto la edificación debe tener muros dispuestos a lo largo de dichas direcciones.
de modo que proporcionen fortaleza. Como se puede ver en las imágenes o figuras 12 y 13, es muy importante tener los muros en ambas direcciones, de esta manera puedan soportarnos obviamente estas cargas. ¿Qué quiere decir? O también se puede ver en la imagen, por ejemplo en la dirección Y tenemos muros pero más largos, y en la dirección X tenemos muros pero más cortos. Ahora tú me dirás, entonces ¿va a soportar más en la dirección Y y en la dirección X? En realidad no, eso se tiene que ver mucho con las áreas y digamos el grosor y la longitud, que ahora vamos a ver en el siguiente cálculo. Pero tengamos muy en cuenta primero que los muros portantes trabajan principalmente en direcciones longitudinales, es decir, a lo largo. Eso significa que en una casa como en la figura 12, los muros dispuestos en la dirección Y son los que deberán soportar las fuerzas del sismo en esa dirección, y los muros dispuestos en la dirección X, como se ve en la figura 13, son los que deberán soportar la fuerza sísmica en esa dirección. Los problemas comienzan cuando en una vivienda hay escasos muros, en una dirección u otra cualquiera. Si estos son de poca longitud, de presentarse esto ocasiona una falla grave. Las fuerzas del sismo pueden ocasionar la rajadura o el colapso total del muro. El diseño estructural de una vivienda permite conocer si los muros serán de cabeza, de soga, de longitud o la longitud que deben tener cada uno. Por eso es muy importante tener un estudio para cada uno, y de esta manera podamos construir de manera segura. Ahora, ya vimos el punto A. Ahora veremos el siguiente punto, que es la densidad de muros. En esta parte vamos a calcular o vamos a presentar una manera sencilla para predimensionar los muros de una vivienda. Es muy importante controlar la cantidad de muros portantes que deben tener una vivienda en cada una de las direcciones, como vimos anteriormente en las direcciones X y Y, que son los principales como ejemplo. Y de los pisos a construirse, es muy importante eso, porque tú puedes construir 5 o 6 pisos, pero tu diseño estructural y todo está fatal. Entonces imagínate, ante un sismo y todo su peso que va a soportar, va a colapsar. El control que puedes realizar cumpliendo algunos ciertos pasos que vamos a presentar en forma teórica y forma práctica. Por ejemplo, paso 1, calcular el área techada del muro en metros cuadrados. Paso 2, calcular el área horizontal de muros confinados requeridos. Como se puede ver, tenemos área de muros, que tenemos un factor de 120 centímetros cuadrados sobre metros cuadrados. Esto es el área del techo del primer piso más el techo del segundo piso. En realidad ahí tienes que sumar todos los niveles que tienes. Si tienes 3, entonces habrá área del techo del tercer piso, de esta manera. Ahora, paso 3, tenemos calcular el área horizontal total de muros portantes que piensas construir. Paso 4, compara los resultados del paso número 2 y del paso número 3. Debe cumplir lo siguiente, que los resultados del paso número 3 deberían ser mayores a lo que se calcule en el paso número 2. Ahora veremos con un ejemplo práctico, y de esta manera podamos entender todo. Consideremos una vivienda de 2 pisos, como ya vimos viendo en las imágenes o figuras anteriores, cuyo croquis se muestra en la figura 14. Controlaremos la cantidad de muros portantes teniendo en cuenta que se usarán ladrillos de mediana calidad para su construcción, siempre y cuando usemos King Kong, ¿ok? Hablemos de King Kong directamente. Ahora, calcularemos. Paso número 1 nos dice calcule el área techada de cada piso en metros cuadrados. En la figura 14 podemos ver que el área total de la casa es 7.45 metros por 10.50 metros. Entonces lo que vamos a hacer es, como para el techo 1 y techo 2 son las mismas áreas, multiplicamos 7.45 por 10.50, nos da 78.22 metros cuadrados. Hacemos doble operación y la suma de todo esto nos da 156.45 metros cuadrados. Ya tenemos el paso 1 resuelto, que es muy importante tener esto porque vamos a usar en el siguiente paso. Paso 2, calcule el área horizontal del muro confinado requerido. Área de muro, por ejemplo, para el primer piso. Recordemos que 120 centímetros cuadrados sobre metro cuadrado es un factor. A esto lo multiplicamos por la suma de las áreas de los techos que ya hemos calculado, nos dio 156.45. Para este caso práctico ponemos 78.22, que es el primer piso, y 78.22 metros cuadrados también del segundo piso. Entonces, como se puede ver, la suma lo multiplicamos y nos sale el resultado en centímetros, que el área de muro del primer piso nos da 18.774 centímetros cuadrados. Ahora, esto significa que en cada dirección del primer piso debería haber como mínimo un total de 18.774 centímetros cuadrados. Eso tenemos que comparar que en la dirección X como en la dirección Y debería haber
por lo mínimo de esta área. Ahora pasemos al siguiente piso. Fue el primer piso, ahora el segundo piso. Tenemos el factor 120 centímetros cuadrados sobre metro cuadrados por el área del segundo piso nada más, porque estamos en el siguiente nivel, y nos da el área total de 9386.40 centímetros cuadrados. Entonces, eso significa que en cada dirección del segundo piso, los de los muros, tenemos que obtener como mínimo un total de 9386.40 centímetros cuadrados. Okay. Entonces, nos guardamos estos dos resultados, 18.000 y 9.000. Okay. Entonces pasamos al tercer punto, donde vamos a calcular el área de cada muro que piensas construir. Okay. Esto ya de manera como es tu terreno. Como se puede ver en la figura, este es tu terreno. Tu terreno es 7.45 por 10.50. Esto lo logramos multiplicando a lo largo de cada muro con su espesor. Para este caso usaremos ladrillos en forma soga con anchos de 13 centímetros y de cabeza 24 centímetros. Luego calcularemos el área total, por ejemplo. Supongamos que este es el croquis que yo realicé por un predimensionamiento de mi casa. Entonces me pongo a calcular el primer piso para los muros en dirección Y, en lo que está con bordes azules. El muro 1. Tengo una longitud que yo he dicho que va a ser 10.50, ¿ok? Pruebo con eso. 10.50. A esto lo voy a hacer en forma soga, que sería de 13 centímetros. Entonces lo multiplico. El área de ese muro sería el largo y el ancho. Nos da total de 13.650 centímetros cuadrados. Ahora paso al muro 2. Que también digo, parece, en ese caso el muro quiero de 4 metros, ¿ok? Pruebo con 4 metros el ancho, lo multiplico ambos y nos da 5200. Paso con el muro 3, que te digo, esta parte va a ser la sala, necesito un poco más de espacio de división, entonces pongo 4.5 metros, entonces por el ancho que voy a considerar en soga, el resultado me saldría 5850. Por último, el lado lateral derecho, el muro 4, digo, va a ser similar obviamente con el muro 1, entonces los mismos resultados. Entonces sumo todos los cálculos que he realizado en dirección Y, los sumo. Y para el primer piso ya me salió 38.350 centímetros cuadrados, según el predimensionamiento que yo hice. ¿Okay? Es muy importante. Ahora, pasamos al siguiente punto, que es muros en dirección X. Esto es para el primer piso. Ahora pasamos a los muros con bordes rosadas. Muro 5, que la longitud tenemos de 2 metros. Entonces, pero en este caso yo decido realizar este muro, ubicar los ladrillos de forma cabeza. Entonces considero un ancho de 24 centímetros. Calculamos por ese ancho y nos da 4800. De la misma manera, la misma operación, que son las mismas longitudes para el muro 6. También los muros el ladrillo va de cabeza, la longitud 2 metros. Y en centímetros nos da 4800 centímetros cuadrados. Muro 7 tenemos 2.67 por el ancho, 6360, lo mismo para el muro 8 como es similar. Obtengo todos los resultados de los muros en dirección X, los sumo y tenemos para el primer piso en dirección X de 22.320 centímetros cuadrados. Ok, ya terminé. Ahora paso al siguiente punto, que es el segundo piso. También hago los cálculos como en albañilería confinada. Por ejemplo, y esto es muy importante, los muros deben ir uno tras otro. Si yo puse aquí mi muro, ¿okay? El muro 1, yo no puedo poner en esta cota que dice 4 metros, en este sitio no puedo poner mi muro del segundo piso. ¿Por qué? Porque si podemos ver en las imágenes anteriores, en este punto, el muro del primer piso tiene que recibir la carga del segundo piso. Si tú pones por ejemplo a la mitad, entonces obviamente creamos una inestabilidad, y eso no es lo que se busca y no es cómo trabajan tampoco los muros portantes. De esta manera es que si tú vas a crear por ejemplo en el segundo piso acá a la mitad de una división, es que lo hagas con tabique, con ladrillo pandereta, que no soporta carga ni nada de eso, solamente para divisiones, pero lo que es para transferencia de carga sí tiene que ir uno encima del otro, que es muy importante. En este caso ya tenemos lo ubicado de los muros del primer piso, entonces tienen que ir uno encima del otro, entonces por eso son similares. En el cálculo del segundo piso tenemos área del muro 1, 10.50 por el ancho, el muro 2, que es en realidad repetición del primer piso porque son los mismos muros.
Para las direcciones XY, como conseguimos los resultados que son los mismos, 38.350 y 22.320. Ahora pasamos al punto número 4. Ya, esto es un primer predimensionamiento. Si no funciona, o digamos la comparación que vamos a realizar en el paso 4 no nos da, entonces nosotros solamente tendríamos que ver, a ver, el muro 1, yo multipliqué por un ancho de 3 centímetros, pero en la comparación siguiente que voy a realizar, recordemos que los resultados del paso 3 tienen que ser mayores al del paso 2, ¿ok? Entonces, no cumple la relación, entonces opto por poner los ladrillos de cabeza, que sería por 24, y de esa manera obtener un número mayor. Y en caso que suceda en el lado X, también lo mismo, y de esa manera. O también podemos alargar los muros y de esta manera también compensar toda esa falta de longitud o de área que nos hace, digamos, como requisito principal. Ahora en el paso 4, ya obtenido los resultados según la figura CAD que estamos trabajando, que puede ser un plano, un croquis, un predimensionamiento del diseño de tu vivienda. Tenemos en el primer piso, en el paso 3, para la dirección Y obtuvimos 38.350. Aquí lo podemos ver, 38.350. Ok, ya tenemos los resultados que son 38.350 centímetros cuadrados en el paso 3. ¿Y qué nos decía la regla principal? Que el paso 3 debería ser mayor al paso 2, donde el cálculo del paso 2 nos salió 18.774 centímetros. Entonces, obviamente, 20.000 centímetros cuadrados más. Entonces nos da que cumple con lo indicado. Ahora, para el primer piso, seguimos en la dirección X. Teníamos en la dirección X con los cálculos de los muros, el área de los muros de rosado, obtuvimos 22.320. Y como el cálculo de las áreas por el factor 120 se acuerdan, entonces teníamos 18.774. Entonces 4.000 centímetros cuadrados más todavía. Y por último, ya que ambos cumplen, entonces estamos ok. Seguimos con el segundo piso. Teníamos un resultado de 38.000 y en el segundo piso solamente se nos pidió como requisito alcanzar los 9.000. Entonces 30.000, un aproximado de diferencia. Para las direcciones en X también tenemos 22.000, que se fue en el paso 3. Y para el cálculo del paso 2 teníamos 9.000, entonces estamos más que bien. Entonces, un predimensionamiento así en una logramos cumplir con lo que eran los requisitos. Ahora en el caso, como yo les mencionaba, por ejemplo, aquí que me salga 15.000 y aquí es 18.000. Entonces, 15.000 no es mayor a 18.000. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tal vez alargar un poco el muro, o también ver la manera de que se pueda poner los ladrillos en el ancho de este, y de esta manera poder compensar con toda esa área que debe ser mayor. Y de esta manera para cualquiera. En este caso, si tenemos más pisos, 3, 4 pisos, iremos repitiendo las mismas operaciones. Obviamente mientras más pisos tengas, menos te va a pedir, como por ejemplo en el segundo piso solamente nos pedía cumplir con un 9.000 y teníamos un cálculo de 22.000, entonces está más que óptimo. Obviamente es mucho mejor pasarse que estar a ras. Acá tal vez podíamos conseguir en el paso 3 9.400. Obviamente sí estaba bien, pero lo recomendable es que sea un poco mayor y de esa manera podamos compensar con cualquier otra característica que se nos escape. Entonces espero que sea de mucha ayuda este predimensionamiento del cálculo para obviamente evitar desastres en sismos y también poder transferir las cargas. Y también recordemos usar el ladrillo Wincon. Sé que es costoso, pero evitemos lo que es la pandereta solamente para divisiones, o también podemos usar en vez de pandereta drywall, y que es también de uso común. Y también tengamos muy en cuenta el predimensionamiento, no evitemos la negligencia en realidad, y seamos obviamente conscientes de lo que una casa es una inversión, pero a largo y realmente también para la vida misma.